ciencia llama, pues estos son los resultados. Una gran cantidad de gente que ha arribado de los 9 departamentos, pero además también que llegaron de otros países del exterior. Eso es lo que pasó hoy en Valle Grande. Una gran cantidad de gente llegó a este lugar para recordar los 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara. Está con nosotros alguien que conoció al Che. Está con nosotros Loyola Guzmán, activista de derechos humanos, la conocemos en el país. Bienvenida, un placer tenerla en Todo a Pulmón. Muchas gracias, Priscila, por la invitación a este programa. Un día importante, histórico, ha marcado al mundo. ¿Qué ha marcado en Loyola Guzmán el Che? Bueno, son 50 años en que se ejecutó al Che en La Higuera, luego de haber sido detenido. Pero algo que a mí me ha sorprendido y me ha dolido es que se habla solo de él, cuando junto a él lucharon y dieron su vida 23 bolivianos, 16 cubanos, de los cuales sobrevivieron 3 peruanos y una argentina alemana. Me ha extrañado que ni siquiera los nombren. Y por otra parte, por lo que lo escuché, estuve poco tiempo con él, pero leí sus escritos, sus artículos, sus estudios, y puedo sacar la conclusión de que al Che no le gustaban los homenajes. No le gustaba dar homenajes a otra gente, no porque no los quisiera, sino porque creía que estos actos se convertían en cosas mecánicas que al final quedaban sin contenido y no eran, al final eran negativos. Desde ese punto de vista yo creo que él no hubiera estado de acuerdo con esto. Me parece que en esa línea también estuvo Fidel, ¿no? Que creo que dejó por escrito que no se pongan su nombre a calles, avenidas ni a nada. Entonces, eso por una parte, que algo que a él no le hubiera gustado, y otro que se lo toma solo a él y no a toda la otra gente que tienen tanto valor, estuvieron igual que él, convencidos de que había que hacer la lucha por ese camino, de que sacrificaron sus vidas, dejaron su familia, pensando construir algo mejor. Ahora, Loyola Guzmán habla con conocimiento de causa porque ella formó parte justamente de esa lucha. Y hay fotografías que así lo comprueban, como las que estamos observando en pantalla. Cuéntenos esa parte de su vida, cuando usted se une a esa lucha. Bueno, yo ya lo he contado muchas veces y creo que recordarles simplemente que en esa época, la década del 60, la juventud, mi generación vivía bajo la influencia de la revolución del 9 de abril. Se había producido una revolución en nuestro país muy importante que produjo cambios cuyos efectos los estamos viviendo inclusive hasta ahora. Luego estaba la Revolución Cubana, años después, el 59. Vuelvo a insistir en la influencia, a pesar de que geográficamente estaba tan lejos la revolución, o la lucha del pueblo vietnamita, y las luchas que se daban en otros países, en África, etcétera, las luchas de liberación nacional. Todo eso influía en nosotros. Y sobre todo, vuelvo a repetir, cuando en 1964 se produce el golpe del general Barrientos contra Víctor Paz Estenssoro, en las calles vimos como la gente no podía hacer nada, impotente frente a las armas, ¿no? Los milicianos que habían se defendieron, pero eran pocos. Entonces eso nos dio la pauta de que el camino para poder lograr acceder al poder, al gobierno, y construir desde allí una sociedad diferente, era por la vía armada. Entonces, en ese contexto es que cuando Ernesto Che Guevara llega a Bolivia y plantea su propuesta de lucha continental, nosotros estuvimos de acuerdo y nos plegamos a ella y formamos lo que posteriormente se denominó Ejército de Liberación Nacional. Después de estos 50 años, ¿lo volvería a hacer?
En las condiciones en que vivíamos en esa época, en ese contexto, sí. Ahora creo que no. No hay condiciones para eso. Es otra situación y creo que son otros los retos que tenemos que enfrentar los bolivianos en este momento. La lucha de Ernesto Che Guevara en algún momento se dijo que se había logrado, pero con votos, con democracia. Lo dijo el presidente. ¿Usted cree que sí se ha logrado lo que él quería? Personalmente, y aquí en Bolivia, yo creo que no. Internacionalmente también el mundo es diferente a la de la década del 60. En esa época teníamos el mundo dividido en el bloque socialista y el bloque capitalista. Existía la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y numerosos países que conformaban un bloque muy importante y que nos inspiraba en nuestras luchas. Ahora no existe nada de eso y creo que es importante ver qué pasó. Porque después de más de 60 años la URSS se derrumbó, porque se cayó el muro de Berlín. Y pienso que aunque se habla de que la pobreza extrema se ha superado en el país, veo algo diferente en las calles, ¿no? ¿Por qué siguen habiendo mendigos, y sobre todo son mujeres y hombres indígenas? Hay los niños de la calle con alcoholismo y clefa. Hay mucha gente sin empleo. La mayor parte de la población tiene empleo informal. Entonces, personalmente creo que no se ha producido ese cambio esperado. Falta mucho por hacer. Y yo no llamaría socialismo a esto. Y se está en el nuevo contexto, por ejemplo, con el tema del cambio climático. Si bien el presidente Morales hacia afuera habla de los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, hay una ley de los derechos de la naturaleza aquí en Bolivia, pero sin embargo en la práctica hace absolutamente lo diferente, ¿no? Está su proyecto de atravesar el Tibnis por el centro para una carretera. Las represas de Bala y el Chepete, de Rositas, recién nomás ahí toda la gente de esa zona está en contra de esa represa que se quiere hacer. Y seguimos con un desarrollo con criterios que no son diferentes de los anteriores gobiernos, ¿no? Se sigue con la política de extracción, de extractivista, que está contaminando el ambiente, las aguas. Y creo que no hay coherencia entre lo que piensa o dice el presidente y lo que se está haciendo. Ha sido usted conocida siempre por defender los derechos humanos y esa raíz por todo lo que le ha tocado vivir también. Es muy jovencita cuando se une a esta lucha, le toca ser apresada, dar a luz a su hijo, a su segundo hijo entre celdas, torturada, ver a su familia torturada, momentos muy difíciles que tal vez la juventud no conoce esa realidad, lo ve en películas, pero no se da cuenta que realmente hay gente que ha pasado eso, ¿verdad? Sí, en Bolivia durante los periodos dictatoriales una gran parte de la población ha sufrido mucho, ¿no? Desde 4 de noviembre de 1964 hasta el 10 de octubre de 1982 hubieron varios gobiernos dictatoriales, el más largo el de Banzer. Se ha producido tortura, exilio y desapariciones forzadas, que es un crimen que hace poco en este siglo ha sido tipificado tanto en la OEA como en Naciones Unidas. Y todo esto se ha producido en el país y es un tema que aún no ha sido resuelto. Hay muchas familias que aún no saben qué pasó con sus familiares. Tenemos una cantidad de presos, perseguidos, que no esperaban un pago por lo que hicieron, sino una reparación por todo lo que lo sufrieron bajo las dictaduras. Y están varios años frente al Ministerio de Justicia esperando que haya una reparación a su aporte. ¿Usted cree que la Comisión de la Verdad pueda lograr ese trabajo?
creo que le faltan pocos días. Se inauguró el 21 de agosto y de acuerdo a la ley tenían 60 días para poder elaborar su plan de trabajo y su estructura. Falta poco, ¿no? Para pocos días y aún no se sabe, yo por lo menos no sé, no he visto en la prensa qué cosas han hecho. Tienen varias tareas por hacer. La primera comisión que la hizo justamente el doctor Siles Salinas en 1982 fue una de sus primeras medidas. Se ocupó del tema de las desapariciones forzadas y echó las bases para poder seguir investigando. Se avanzó algo, pero la dificultad de su gobierno impidió que eso siguiera. Tiene que ver el tema de asesinatos, que son muchos, torturas, inclusive el tema de la violencia sexual contra la mujer en esos casos. Y además ellos van a trabajar sin sueldo, ¿no? Los 5 miembros. No sé, seguramente tienen otros ingresos porque para esta labor se necesita un 100% de dedicación para poder realmente hacerlo algo, ¿no? Lo hemos visto en otros países como la que presidió Sábato, por ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿Usted cree que era importante que la Iglesia Católica sea parte de esta comisión? Yo creo que la Iglesia Católica en el país ha jugado un rol muy importante, ¿no? Recordemos que en dictadura, su Comisión de Justicia y Paz fue la que apoyó a los presos, se ocupaba de conseguirles apoyo, incluso para su salida al exilio en muchos casos. Después ya, a partir del 82, había un trío, la Conferencia Episcopal, la Asamblea de Derechos Humanos, y a partir de 1998 que se forma la Defensoría del Pueblo, formaban el trío que intervenía para lograr resolver los conflictos que había entre los sectores de trabajadores y el Estado. Creo que ahora tiene su voz, sobre todo desde que el Papa Francisco le está dando una nueva dirección a la Iglesia. Creo que tal vez hubiera aportado, ¿no? En ese sentido tendría que haber sido otro tipo de comisión. Bueno, mañana se celebran 35 años de democracia y para una mujer que ha vivido todo eso es un día importante, en realidad para todos los bolivianos, pero cuando uno vive las dictaduras y ha sido víctima de tortura y de todo lo que le ha tocado vivir, tiene un sentimiento distinto. Sí, las compañeras que han sido presas en Achocalla, etcétera, y todos los que vivimos bajo un régimen como cuando Arce Gómez decía que había que andar con el testamento bajo el brazo, etcétera. No queremos que vuelva a pasar nada que atente contra los derechos humanos de los bolivianos. Desde ese punto de vista creo que el 10 de octubre de 1982 significó el fin de las dictaduras y el inicio de una etapa de construcción de la democracia. Nuestra democracia es imperfecta, han habido diferentes gobiernos, felizmente se va eligiendo por voto, ya no hay los golpes, pero creo que las últimas actitudes del gobierno no dan buenas señales. El hecho de que estén violando la Constitución, que ellos la impulsaron, que ellos la promulgaron, en condiciones también irregulares desde mi punto de vista, no es una buena señal. Creo que inventarse una violación de los derechos humanos del presidente, del vicepresidente y de los gobernadores y autoridades elegidas, que se les estaría violando por la misma Constitución el derecho a no ser elegidos nuevamente, es una gran mentira, porque ni en la Convención Americana de Derechos Humanos ni en la Constitución se dice que uno tiene derecho a ser elegido, pero no dice a ser reelegido indefinidamente. Entonces creo que se está jugando mal, no hay esa figura de que el Tribunal Constitucional tenga que fijar la inaplicabilidad de artículos de la Constitución. La inconstitucionalidad de los artículos de la ley electoral
sí puede discutirla porque ha sido la Asamblea Legislativa la que ha aprobado esa ley y el presidente de la Asamblea, García Linerati, ha sido notificado, aunque él como parte interesada no tendría que dar su opinión.